Vamos a hablar de estadística descriptiva. Para tal efecto, vamos a hablar del uso de gráficos para representar un dataset. Es muy importante en este momento reflexionar acerca de todo lo que nos rodea. Cada compra, cada tendencia y cada preferencia del consumidor cuentan una historia. La clave está en saber interpretar. La estadística descriptiva no es solo números, es la herramienta que nos permite descubrir patrones, entender el mercado y tomar decisiones inteligentes. Hoy aprenderemos a transformar datos en información valiosa y esa habilidad marcará la diferencia en cualquier estrategia de negocios. Abramos la puerta al análisis y descubramos juntos el poder de la estadística en la investigación de mercados. La estadística, como nos dice la historia, data desde 3000 años antes de Cristo. Posteriormente, eh, los egipcios, primero fueron los babilónicos y luego los egipcios quienes realizaban censos y podían hacer algunos registros y libros que se han podido ver en los jeroglíficos de sus pirámides, en todos los restos que han dejado. En Roma se erigió la figura de censor y que se hace un control de habitantes 500 años antes de Cristo. En 1662, John Ground realiza el primer trabajo estadístico en donde pone cifras brutas de nacimientos y defunciones. En el 1066 se elabora el primer catastro de Europa a cargo del rey Guillermo y R.A. Fisher publica la obra Métodos estadísticos para investigaciones. En el siglo XIX, Galton y Pearson dan el paso de la estadística deductiva a la estadística inductiva. Y el siglo XX, a mediados, se considera el método estadístico como proceso iterativo de búsqueda del modelo ideal. De esta forma fue evolucionando este concepto de estadística y podemos ver una escala que data en la estadística moderna, desde el 1597 hasta 1930, en la que se puede hablar de la teoría de probabilidad que tiene su iniciación a principios del siglo XVII como resultado de investigaciones sobre diversos juegos al azar. El desarrollo que Blaise Pascal hizo en el campo de la teoría de la probabilidad fue su contribución más influyente en el campo de las matemáticas. James Bernoulli en 1954 hace la obra maestra Ars Cogitandi, el arte de la conjetura. También tenemos a un representante del siglo XVI, que fue Galileo Galilei, quien habla del primer problema de probabilidad. En la actualidad, en el siglo XX, la probabilidad fue convertida en axiomas. A este desarrollo axiomático se la conoce como la probabilidad moderna. Acá tenemos varios representantes que hasta el día de hoy los manejamos en la estadística clásica dentro de la enseñanza. Sin embargo, nosotros vemos un cuadro. En este caso estamos viendo un cuadro de las importaciones mensuales de combustibles que tenemos un 2020 y un 2021 en miles de metros cúbicos, ¿no? Y acá podemos ver que existían importaciones mensuales de Bolivia del 2020 al 2021. Actualmente Bolivia está azotada por una crisis debido a la falta de combustible y a la falta de recursos para hacer sostenibles las importaciones, debido a los subsidios que se dan a este recurso. Es que no se logra estandarizar los precios para que logre actualmente ingresar este combustible en forma regular. Por lo tanto, existen grandes problemas de escasez de combustible. Acá podemos analizar que el año 2020 teníamos importaciones menores y esas importaciones se magnificaron en el año 2021. Sin embargo, hay que advertir que el año 2020 era un año de pandemia, ¿no? Por lo tanto, había un movimiento más escaso. En el año 2021 comienzan a crecer y justamente en diciembre del 2020 comienza un gran ingreso, ¿no? Estamos hablando del diésel, que es uno de los combustibles más importantes para lo que es
la circulación de camiones que hacen viajes nacionales e internacionales. Es uno de los requerimientos más grandes de ese rubro, que es el rubro de transporte. Y bueno, la gasolina por su parte también, que normalmente se la utilizan para desplazamientos particulares. Es muy importante ver este gráfico, es un gráfico de barras estadísticas en la que hemos podido apreciar en breves minutos conclusiones muy importantes acerca del combustible en los años 2020 y 2021. En este sentido, esta es una de las utilidades más primarias que se le da a la estadística para darnos una noción. ¿Qué es la estadística descriptiva? No es la rama de la estadística que se encarga de recolectar, organizar, resumir y presentar datos de manera informativa. Permite interpretar datos para la toma de decisiones en diversas áreas de la economía, salud, ciencias sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Un ejemplo de esta aplicación podría decir que la estadística es un estudio sobre la estatura, por ejemplo, de los estudiantes de una escuela y se puede calcular la media de esta estatura, la mediana, la moda, que son estadígrafos primarios que se conocen como medidas de tendencia central. Y esto nos va a ayudar a describir la distribución de esas alturas. Bien, dentro de lo que son las escalas de medición, nosotros identificamos a lo que llamamos los datos cualitativos, que expresan características o cualidades sin valores numéricos. Ejemplo, por ejemplo, los colores de autos, el estado civil, etcétera, etcétera. También tenemos lo que llamamos los datos cuantitativos, que son aquellos que pueden medirse numéricamente. Por ejemplo, la edad de una persona, el número de libros, etcétera, etcétera, que son datos cuantitativos. Dentro de estos datos desarrollamos escalas de medición. Lógicamente, aquellos datos que son nominales los vamos a medir en una escala nominal que no tiene orden. Por ejemplo, tipos de fruta. Luego identificamos la escala ordinal, que es una clasificación con orden, que expresa, por ejemplo, los niveles de satisfacción con cierto tipo de fenómeno. Y también tenemos los datos de intervalo, que no tienen cero absoluto, ejemplo, la temperatura en grados Celsius. Y las escalas de razón, que tienen un cero absoluto, caso el peso en kilogramos. De ahí nacen lo que son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central se obtienen sumando todos los valores y dividiendo entre el total de observaciones. Ejemplo, la media, ¿no? Cuando tenemos 5 personas con diferentes edades, sumamos esos datos y lo dividimos entre el número de personas y nos sale un promedio, como en este caso, que es 24. La mediana es el valor central. Siempre hay que imaginarse que estás parado al medio de una distribución y te llamas mediana en ese caso, ¿no? Entonces, la mediana se define como el valor central cuando los datos están ordenados. Ejemplo, para los valores 10, 15, 20, 25 y 30, la mediana es el 20 porque justamente se encuentra al medio de esta distribución. La moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos, ¿no? Por ejemplo, en este conjunto 1, 3, 3, 5, 7, 7, 7, 10, la moda es 7 porque es el dato que se repite más. El rango es otra de las medidas de dispersión que se utiliza, ¿no? Nosotros estábamos en medidas de tendencia central, ahora pasamos a lo que son medidas de dispersión, ¿no? Rango. La diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, 5, 10, 15, 20, 25, el rango es justamente 20, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a tomar 5 más 25, tengo el valor máximo menos el valor mínimo, ¿no? En este caso sería 25 menos 5 y eso me va a dar 20. La varianza es el promedio de las desviaciones cuadráticas respecto a la media. La desviación nos mide el grado de dispersión de los datos. Cuán dispersos se encuentran los datos respecto a la media. Nos muestra, la desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Por ejemplo, en este caso 1.67, porque si a 2.67 le sacamos la raíz, esto nos va a dar 1.67. Entonces te invito a que compruebes todos estos datos para ir repasando estos conceptos básicos.
También tenemos medidas de posición. Una de las medidas de posición ya la hemos mencionado, es la mediana, y divide a la población o a la distribución en dos partes iguales. En este caso, existen otras medidas de posición clásicas que son el cuartil, el decil y el percentil. Como su nombre lo indica, el cuartil divide a la distribución en 4 partes iguales. Los deciles dividen los datos en 10 partes iguales y los percentiles dividen los datos en 100 partes. Tipos de frecuencia. Es muy usual agrupar los datos en tablas de frecuencias, ¿no? Existen diversos tipos de agrupaciones. En la estadística clásica, que se las conoce como agrupaciones tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿no? En este caso se está mostrando que normalmente nosotros enumeramos estos datos, sacamos frecuencias absolutas y sacamos frecuencias absolutas acumuladas. Y en este caso, la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un valor en el conjunto de datos. La relativa es la proporción de cada valor con respecto al valor total. Y la frecuencia acumulada es la suma de todas las frecuencias anteriores. Esta tabla es una tabla resumida que lo vamos a ver en cualquier software. Sin embargo, existe la frecuencia absoluta acumulada ascendente y la frecuencia absoluta acumulada descendente, tal como debiste haber llevado en tus cursos básicos de estadística aplicada. Algunos gráficos estadísticos que debemos recordar son, por ejemplo, el histograma, que representa distribuciones mediante barras contiguas. También están el dot plot, el gráfico de puntos, ¿no? Es un gráfico que se utiliza para representar justamente cuántos puntos existen. Por ejemplo, en un diagrama de dispersión, se parece mucho, pero acá va agrupando por puntos, ¿no? Es una representación visual de la frecuencia de datos individuales y cada punto representa una observación y se acumula verticalmente si hay valores repetidos. Luego pasamos a ver lo que es el box plot, ¿no? El box plot es un diagrama de cajas. Se caracteriza porque en este diagrama de cajas nosotros podemos observar 5 atributos fundamentales. El primero, el valor mínimo. Estas rayas, que normalmente se le llaman bigotes de la caja, muestran un valor mínimo y un valor máximo, o sea, el rango. También nos está mostrando el primer cuartil, que es la base de la caja en este caso, y el tercer cuartil, que está acá, en la parte superior. Entonces tengo el cuartil 1 y el cuartil 3. Y esta barra clásica corresponde a la mediana. Todo eso está explicado por acá, ¿no? Y las estrellitas que vemos aquí, los tipos asteriscos, representan los datos atípicos que presenta la distribución, ¿no? Cuanto más alejados estén, son más críticos. Tenemos uno acá y otro acá arriba. Entonces, eso representa aquellos datos que están marcando desviaciones fuertes dentro de lo que es la tendencia de todos los datos de esta caja, ¿no? El diagrama de cajas es una herramienta gráfica utilizada para representar la distribución de un conjunto de datos. Resume 5 estadísticos clave: el mínimo, el más bajo, el primer cuartil al 25% de la distribución, la mediana, el valor central de la distribución, el tercer cuartil al 75% de la distribución y finalmente el valor máximo, ¿no? Entonces, esos son lo que podemos ver. Un diagrama de cajas es de una utilidad extrema. Sirve para graficar datos que normalmente se ajustan a una distribución normal. Entonces es uno de los recursos más utilizados. ¿Qué aprendimos hoy? Es muy interesante que te cuestiones a ti mismo y para eso te coloco un código QR en el que encontrarás una prueba cognitiva en la que tú mismo podrás evaluarte. Gracias.